En el verano de 1991, un calor pegajoso y asfixiante se cernía sobre Milwaukee. Y con él, un olor que se arrastraba, insidioso, desde las rejillas de ventilación de los apartamentos Oxford. Un olor que la policía, con su experiencia, tardó en descifrar. Lo que finalmente encontraron al entrar al apartamento 213 no era simplemente la escena de un crimen. Era un santuario, un museo perverso, de lo macabro. El aire, denso, pesado, vibraba con un zumbido constante de electricidad. Y el inconfundible aroma de la muerte misma. Jeffrey Dahmer. Un hombre que susurraba terror. Un hombre de apariencia tan común, tan desapercibida, que se movía entre la gente, como una sombra. Pero en el interior de su hogar, en el Sancta Sanctorum de su locura, había construido un matadero silencioso, un lugar donde la vida se desvanecía, sin un solo grito que rompiera el velo de la noche. Nadie escuchó, nadie vio las sombras que danzaban en las ventanas de los apartamentos Oxford. Eran solo eso, sombras, para los vecinos, para el mundo exterior. Hoy, intentaremos recuperar estos ecos perdidos. Déjate envolver por la estática de la historia. Escucha el susurro del carnicero de Milwaukee. Antes de que el olvido vuelva a reclamarla. Y quizás comprendamos el verdadero peso de la oscuridad. El camino hacia este abismo. La senda hacia la completa deshumanización de Jeffrey Dahmer comenzó mucho antes de aquel verano sofocante en Milwaukee. Sus raíces se hundían en una infancia que en la superficie parecía ordinaria. Nacido en 1960, sus primeros años en Doylestown, Ohio, estuvieron teñidos por la inestabilidad emocional de su madre, Joyce, y el distanciamiento frío y prolongado de su padre, Lionel, un químico, más ausente que presente. El hogar, un hervidero de tensiones, de discusiones veladas, de medicación constante, ofrecía poca calidez y menos refugio para un niño que ya mostraba inclinaciones profundamente perturbadoras desde su más tierna edad. Jeffrey desarrolló una fascinación, un apego morboso por la muerte. No era un simple interés infantil. Era una atracción profunda, silenciosa, por los animales muertos. Recogía los pequeños cadáveres de ardillas, de perros atropellados. Los estudiaba, los diseccionaba, los desollaba, los conservaba en frascos, como trofeos, como secretos inconfesables. Este comportamiento, escalofriante para cualquier observador, fue, en gran medida, ignorado o minimizado por unos padres demasiado absortos en sus propias batallas internas. La soledad, ese manto invisible, se convirtió en su compañera más fiel, y con ella, un mundo interior que se retorcía lentamente hacia lo depravado. La adolescencia trajo consigo el alcohol, un consuelo, un velo
Una adicción que pronto nublaría su ya frágil conciencia. Un catalizador que potenciaría sus fantasías más oscuras. Sus primeros impulsos homosexuales, reprimidos, confusos, se mezclaron con un deseo creciente y casi incontrolable de control, de posesión sobre otros. No buscaba compañía, no ansiaba una conexión emocional. Dahmer empezó a fantasear con el dominio absoluto, con la idea de tener a alguien enteramente para él, incluso si eso significaba la aniquilación completa de la voluntad ajena. Sus impulsos se volvieron más intensos, más apremiantes, y el alcohol derribó las pocas barreras que aún no contenían los primeros susurros de su senda destructiva. Emergieron poco después de cumplir los 18 años. Era 1978. Tras la graduación de la escuela secundaria, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato. Stephen X, un autoestopista. Su primera víctima. El patrón de engaño. La seducción sigilosa. La estrangulación. El desmembramiento. El meticuloso ocultamiento de restos. Una macabra danza de secretos se estableció en aquella primera noche de horror. Este acto, el más oscuro de todos, permaneció oculto, sin ser descubierto, durante años. La indiferencia del mundo exterior ante la desaparición de un joven sin muchos lazos familiares o sociales le otorgó a Dahmer una confianza perversa, una sensación de invencibilidad, que alimentaría sus fantasías más aterradoras. Años de servicio militar, de trabajos insignificantes, no lograron contener el torbellino implacable de sus deseos más profundos. Las fantasías sobre canibalismo, sobre necrofilia, alimentadas por la pornografía violenta y el incesante alcohol, se arraigaron, inamovibles, en su mente. Dahmer no buscaba placer en la interacción humana, buscaba la aniquilación total de la voluntad ajena, la transformación del otro en un objeto, una posesión absoluta. Sus víctimas eran, para él, la materialización de un control supremo, una forma de reinar en un universo personal, donde él era el único Dios. Este primer crimen, lejos de ser un hecho aislado, marcó el comienzo de una evolución oscura, refinando sus métodos y profundizando su aislamiento en su mundo retorcido. La negligencia policial, un capítulo ominoso, un borrón oscuro. En esta trágica saga, se manifestó de forma desgarradora. En el caso de Conner Axintason-Pone, era mayo de 1991. Dos mujeres, Sandra Smith y Nicole Childress, dos ciudadanas comunes, alertaron a la policía. Vieron a un joven, desnudo, ensangrentado, intentando escapar, desesperadamente, del apartamento de Dahmer. El joven, Conner Axintason-Pone, de apenas 14 años, estaba drogado, apenas consciente, tenía un agujero en el cráneo, una herida atroz, que Dahmer le había infligido, para inyectarle ácido. Las mujeres
Horrorizadas. No tenían dudas. Estaban convencidas de que Dahmer era un depravado. Un depredador. Un monstruo que había agredido al adolescente. Gritaron. Pidieron ayuda. Señalaron la evidente angustia de Conerak. La policía. 2 agentes. Jon Balcersac y Joseph Gavresh. Llegaron a la escena. Dahmer. Con una calma. Escalofriante. Una serenidad. Gélida. Les dijo que Conerak era su amante. De 23 años. Que simplemente había bebido demasiado. Los agentes, a pesar de las súplicas desesperadas de las mujeres, de la evidente juventud de la víctima, de la falta de ropa, de la incoherencia de Conerak, creyeron la versión de Dahmer. Incluso bromearon sobre el incidente. Aceptaron la explicación superficial de un incidente doméstico. Un simple desacuerdo entre amantes. Acompañaron a Conerak de vuelta al apartamento. Lo dejaron en manos de su verdugo. Menos de 1 hora después, Conerak Sintasompone estaba muerto. La 15ª víctima de Jeffrey Dahmer. La policía de Milwaukee, en un acto de flagrante indiferencia, de prejuicio ciego, hacia la comunidad gay y las minorías, había entregado a un niño, indefenso, a las fauces de un depredador. La posterior indignación pública, las suspensiones de los agentes, nada pudo devolver la vida al joven Conerak. Nada pudo borrar la mancha indeleble de incompetencia y discriminación que empañaría para siempre el nombre de la fuerza policial. Este caso se convirtió en un símbolo desgarrador, un monumento a la falla de un sistema en proteger a los más vulnerables. El rastro silencioso de las víctimas de Dahmer fue un testimonio estremecedor de una profunda crisis social, de una marginalización brutal. Sus víctimas eran, en su mayoría, jóvenes afroamericanos y asiáticos, muchos de ellos homosexuales o de bajos recursos, hombres que a menudo se movían en los márgenes de la sociedad, desprotegidos, invisibles para las instituciones. Esta demografía, esta triste realidad social, contribuyó a la lentitud, a la indolencia, en la detección de los crímenes. Sus desapariciones, en muchos casos, no eran investigadas con el mismo celo, la misma urgencia, que las de otros segmentos de la población. La comunidad LGBTQI de Milwaukee, en particular la comunidad negra, sentía una profunda desconfianza hacia la policía, a menudo percibida como indiferente a sus problemas, o incluso activamente hostil. Esto creó un caldo de cultivo perfecto, un espacio oscuro, para que Dahmer actuara con impunidad, sabiendo que sus víctimas serían menos propensas a ser buscadas, menos propensas a que su ausencia causara una alarma inmediata. La historia de Dahmer no es solo la de un asesino en serie. Es también una crítica implícita, demoledora, a un sistema que permitía que ciertos individuos
fueran invisibles, olvidados, hasta que era demasiado tarde. La ciudad de Milwaukee vivía una profunda segregación, una dolorosa estigmatización, que, sin saberlo, facilitó la caza de un depredador. El impacto, las ondas de choque, en las familias de las víctimas, fue devastador, irreversible. No solo perdieron a sus seres queridos de la manera más cruel, inimaginable, sino que también tuvieron que lidiar con la vergüenza, el estigma, la humillación pública, que a menudo acompaña a los crímenes atroces. Para muchas familias, la negligencia policial, en el caso de Conner Sintasompone, fue una herida abierta, una traición imperdonable, la revelación de que sus hijos podrían haber sido salvados si la policía hubiera actuado con la debida diligencia, añadió una capa de dolor insoportable al ya profundo sufrimiento. Las madres de las víctimas, sus padres, hermanos, amigos, quedaron atrapados en un torbellino de duelo, de ira, de desesperación. Revivir los detalles gráficos, obscenos, de los asesinatos durante el juicio fue una tortura pública, una exposición íntima a la depravación que había consumido a sus hijos. Los gritos desgarradores de las familias en la sala del tribunal, sus lágrimas, sus exigencias de justicia, resonaron en los corazones de quienes escucharon. Las vidas de estas familias quedaron destrozadas para siempre, marcadas por una pérdida que trascendía el simple fallecimiento, una pérdida envuelta en el horror, el escarnio y la sensación de abandono por parte de las instituciones que debían protegerlos. Sus rostros, grabados en la memoria colectiva, se convirtieron en el doloroso recordatorio de la inhumanidad de Dahmer y de las fallas de un sistema. Jeffrey Dahmer finalmente fue capturado en julio de 1991, solo unos meses después del desgarrador incidente de Conner. Su última víctima, Tracy Edwards, logró escapar de su apartamento y alertar a la policía. Lo que encontraron fue una escena de pesadilla. Cabezas en el refrigerador, torsos en el congelador, cráneos apilados, un altar de huesos. La máscara de normalidad de Dahmer se desmoronó, revelando al monstruo que había habitado silenciosamente entre ellos. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas, una por cada vida que arrebató en su espiral de depravación. Su historia es un recordatorio sombrío, una advertencia de la oscuridad que puede habitar en el alma humana y de las terribles consecuencias de la indiferencia social y la negligencia institucional. El caso de Jeffrey Dahmer
El carnicero de Milwaukee no es solo una historia de horror. Es una cicatriz profunda en la psique colectiva, un recordatorio constante de cómo la soledad, el desorden mental y la incapacidad de un sistema para proteger a sus ciudadanos más vulnerables pueden dar origen a una depravación indescriptible. Su legado no es solo el de la crueldad, sino también el de la pregunta persistente: ¿qué señales ignoramos? ¿Qué gritos no escuchamos? Y, lo más importante, ¿hemos aprendido realmente de los horrores del pasado? ¿O estamos condenados a repetir los errores que permitieron que un monstruo caminara entre nosotros durante tanto tiempo? El escalofriante caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo un espejo oscuro, reflejando las profundidades más abyectas del mal y las fallas de una sociedad que no supo o no quiso ver lo que sucedía a plena vista, dejando un eco silencioso de terror.